y él es el Príncipe Lucas. Bienvenido, Príncipe, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a toda nuestra Honduras, a toda nuestra gente, televidentes de Teleprogreso. Aquí saludándoles desde la Ciudad del Sol, Miami, Florida. Así que los saludo a todos. Un gusto saludarles. Mira qué gusto que estés con nosotros esta mañana, mi querida Laura. Te lo presento, él es un gran artista, un gran talento, garífuna, y que está en Estados Unidos ahora mismo, pues creando sus canciones y pues llevando su carrera más allá. Bienvenido, Príncipe. La verdad es que yo, tras cámara, le digo yo, a ver, Príncipe, cuéntenos aquí entre nos, ¿cuál es su nombre normal, verdad? Porque eso de Príncipe Lucas es un nombre artístico. Cuéntenos, ¿de dónde viene ese nombre y cómo decidió ponerse Príncipe? Oh, ok, esto está un poco difícil porque, sí, mi nombre es real, es Alexander Lucas. Soy de una comunidad garífuna y de Sangrelaya, Iriona, Colón, allá por las zonas aledañas, pero el nombre Príncipe Lucas es porque primeramente surge de que soy el hijo del rey, hijo de Dios, y luego lo tomamos como que yo soy el príncipe de la cultura que estoy trabajando para poder restaurar y recuperar lo que se ha perdido de mi cultura garífuna. Excelente, muy bien, Príncipe. Y bueno, precisamente está con nosotros porque trae una excelente noticia. Les quiero contar que trae un nuevo video con Orgullo Catracho. Príncipe Lucas, coméntame sobre esta canción que tiene un ritmo muy bueno. Ok, esta proyección se llama Garina Guaguía. ¿Qué significa Garina Guaguía? ¿Qué es Garina Guaguía? Somos garífunas, pero el mensaje aquí es que nosotros debemos de recuperar nuestra cultura, y el mensaje no solamente es para la cultura garífuna, sino es para todas las culturas que están en peligro de perderse en Honduras y en cualquier parte del mundo. Muy bien. ¿Qué significa Garina Guaguía? Exactamente la palabra, ¿qué significa? La palabra Garina Guaguía significa somos garífunas, somos una cultura, es como la apropiación de tu propia cultura. Muy bien. Y bueno, me encanta el video colorido porque te acompañan hermosas mujeres con esos atuendos increíbles que en la cultura garífuna son muy de moda y son muy respetables. Y pues yo quisiera que tú nos contaras también cómo realizaron ese video y dónde lo grabaron. Oh, ok. Aquí es en donde viene lo más importante. Se trabajó con un equipo de producción en el cual la gente de Inspiro Studio tuvo la idea de escoger el predio del Urla Uná, se llama, en La Ceiba, y las playas de Corozal, Atlántida, que son una de las playas más ¿cómo podemos llamarle? Más sabrosas para poder disfrutar una tarde, para poder estar en el mar. Príncipe, no hables así, por Dios, que queremos estar en la playa ahorita. Lo siento, pero realmente fue en Corozal, parte del predio del Curla, en La Ceiba, y aquí en las playas de Miami, Florida, en otros parques que se tuvieron que escoger. Y bueno, se contó con esta gente y ellos son los que escogieron estos lugares bellísimos de Honduras. Yo te quiero felicitar, se me eriza la piel cuando veo toda esta escenografía, toda la cultura garífuna. La verdad es que a mí me encanta mucho la cultura garífuna. Tengo muchos amigos que son de la cultura y me fascina, la verdad. Es una cultura muy rica en gastronomía, en todo también, en baile, en artísticamente. Príncipe, ya queremos ver ese video y quiero que tú lo presentes porque más adelante nos tienes otra sorpresa, ¿verdad? Así es. Tenemos una pequeña serenata ahí para nuestras madres bellas de Honduras. Bueno, mientras tanto les dejamos el video Guarina Guillao, así que lo vamos a dejar aquí en Buenos Días, mi gente, para que lo disfruten y ya regresamos con el Príncipe Lucas. Garinago niladigo kabasa wadagalo wagdani alishuwainago Garinago ni dueño no
Kabasawadega no wagdahani Iruwanyo na Migromai wagaramon Migromon wanye Migromai wanishigo Nibeguno Migromai wagaramon Migromon wanye Migromai paranda garilago Agdaho mai wanishigo higa Karina guwagia numadago Sungguh pailita ngabang kay mongo Karina guwagia ini duayo Sungguh pailita ngabang wawanse Karina guwagia numadago Sungguh pailita ngabang wawanse Karina guwagia ini numadago Sungguh pailita Hermosa la canción Príncipe Lucas, la verdad es que nos ha llenado mucho de emoción al ver ese video y pues te felicitamos porque te quedó preciosa y recuerda que esta es tu casa y siempre estaremos sonando tus canciones, ¿ok? Así es, muchas gracias, estimada. Bueno, y pues el Príncipe Lucas me había dicho, mi querida Laura, que pues nosotros que somos mamás nos vamos a deleitar con su voz también, ¿verdad? Porque hoy le trae unas serenatas adelantando la celebración de mamá este próximo domingo, así que Príncipe, ya queremos escucharte. Oh, ok, está bien, muchas gracias. De tanta importancia que le doy a mi madre y a todas las madres, porque son lo mejor que Dios pudo haber creado. Sin las madres creo que no existiera absolutamente nada en el mundo, porque Dios las creó perfectas para poder dar vida. Así que cantarle a la madre es lo más difícil que puede hacer un ser humano, pero lo haré de todo corazón para todas nuestras madres, para mis familiares que son madres, para todas las madres de Honduras y las madres en el mundo. Así que dice, este es el himno, lo cantaré con el alma y con el corazón. En el nombre de madre se encierra la más alta expresión del amor. Porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Cuando abrimos los ojos inquietos y al primer esplendor de la vida y en su pálida paz conmovida, nuestra dulce y primera visión. Y en el nombre de madre se encierra la más alta expresión del amor, porque
no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Muy bien. Por eso les decía. Bravo, príncipe, bravo. Oíme, ahorita me acabas de recordar cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Que todos los días de la madre teníamos que cantar el himno de la madre, Laura. No sé si tú lo cantaste en algún momento. Sí, pero la verdad es de que me encanta porque él lo hace de una manera tan natural, príncipe, ya que usted pues no se encuentra aquí en Honduras, ¿verdad? Yo sé que usted lo canta con todo ese corazón, con toda esa alegría, porque cuando uno no está en su país, príncipe, extraña su cultura, ¿no es así? Así es, estimada, así es. Extraño mi cultura, extraño mi gente, el calor de mi país, extraño a mi madre, que ella vive en Honduras actualmente. Muy bien, estoy segurísima que va a estar orgullosa de ti al estarte viendo ahora mismo por televisión nacional. Ahora queremos escuchar la siguiente canción, Príncipe Luca, ya me emocionaste, ya siento que hoy es el Día de la Madre más bien. Sí, claro. Esta canción es una composición propia para las madres, es en mi idioma, así que me gustaría que la disfrutaran. Esta canción significa que cuando yo nací, mi llanto emocionó a mi mamá y ella dijo, este es mi hijo. Excelente. Así que dice así. Ajá, y dice bailando. Ay, ay, aguatina, amalia tu motina. Tu puito no guchuru, ya obawago. Lupa dari tu burasu, linda na ya buraha. Nere muero boquillo muye, lo acuti ve yuri no guchula. Ay, ne pedo muero boquillo muye, lo acuti ve yuri no guchula. Felicidades, madres. ¡Bravo, bravo! Gracias, Príncipe Lucas. Pues sin duda hemos disfrutado esa canción y voy a pedirte que la traduzcas al español, ¿verdad? Para que todos también la disfrutemos, ¿te parece? Así es. Estoy comprometida a aprender garífuna igual que Laura. Oh, Muchísimas gracias, la verdad es que estuvo muy lindo, muy emocionante. Yo sé que toda la gente que te vio, Príncipe, pues se le enchinó la piel y espero que toda tu gente y tu familia también esté disfrutando de este momento. Te mandamos un abrazo hasta allá donde estás y sabes que me gustaría que te despidieras con un mensaje para todas las mamás hondureñas, Príncipe. Así es. Para todas las madres, lo voy a dejar en garífuna y en español. Primero en garífuna. Honsun agubrigu, para todas las madres. Honsun uriña. Hinsientumon. Hinsientibugeno nuguchu. Niduhenyu. Huguyele ruhanya baibagari wowo. Vinil bungu sungwalwag. Anisigi meme huma arufuta hanwira henyu. Lubabaru goma lung. Wabagari dubala baibagari le rechat. Para todas mis madres de Honduras, Dios les bendiga. Esperamos que continuemos haciendo el arduo trabajo de formar mejores ciudadanos, de educar mejor a los niños y de seguir dándole vida a todos los seres que nosotros traigamos al mundo. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, te felicitamos, abrazos a la distancia y bueno, ahí están las redes sociales para que sigan al Príncipe Lucas en Buenos Días, mi gente, y Teleprogreso. Hasta la próxima, cuídate mucho, allá hasta Miami, besitos. Nos vamos a una pausa. Gusto. Igualmente, nos vamos a una pausa, mi querida Laura. Ya regresamos con más de Buenos Días, mi gente, donde hoy tendremos muchas sorpresas. No nos cambien.